tema referido a salud ocupacional, porque en el anterior reglamento del 046, digamos, no era muy específico, pero que en el 055 ya las exigencias son mayores. Para el tema de salud ocupacional, tenemos a dos distinguidos médicos, el doctor Raúl Díaz, que es gerente de salud e higiene, compañía minera Hochi, y además es el presidente del Comité de Salud Ocupacional de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y también tenemos al doctor José Valle, jefe de certificación minera del Instituto de Seguridad Minera. Ellos nos van a compartir esta parte de la mañana y después de almuerzo también el tema de salud ocupacional. Lo recibimos por favor con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos, y para agradecer también al doctor Raúl Díaz como presidente del Comité de Salud Ocupacional de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en el mío propio. Como un comentario breve que podemos hacer a este contenido muy importante en este reglamento, es lo que ustedes han notado ya desde algunos digamos, años atrás. El reglamento anterior, el 046-2001/Minas, señalaba de manera muy especial los contenidos de seguridad por un lado y de higiene por otro lado. Evidentemente también desde los antecedentes de los reglamentos de seguridad de ediciones anteriores, también ustedes observaban de que había un componente importante en términos de bienestar. Sin embargo, a partir del 2005, y esto es un escenario histórico interesante de comentar, a partir del año 2005, a nivel nacional, se hace más frondosa la normativa en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. La influencia que ha tenido esta normativa ha sido muy importante porque evidentemente ahora tenemos una edición donde este reglamento se menciona el contenido de seguridad por un lado y por otro lado el contenido de salud ocupacional. Como un elemento previo también quería coincidir con una pregunta que hacía uno de los participantes, pero también una expositora en este curso, la señora Luna Cayán. Creo que es importante mencionar que el término de higiene es un término que no debe ser considerado como eliminado, como sustituido o como finalmente puesto de lado. Creo que es muy importante, al menos en el Instituto de Seguridad Minera consideramos esto, es muy importante que este gran conjunto de contenidos de higiene sea relevado. Si de alguna manera, en algún momento, en términos de la ejecución o de la implementación del reglamento, es necesario especificar las funciones específicas, las funciones deben darse en cuanto a la medición, evaluación, monitoreo, creo que es importante decirlo, el reglamento tiene que considerar de manera muy especial el contenido de higiene ocupacional. Y más entonces, de repente, para poder iniciar los contenidos que hemos preparado, conjuntamente con el doctor Raúl Díaz, creo que es importante mencionar, comentar, primero con relación a los términos que aparecen en el glosario, en la definición de términos que está presente en esta edición. Por favor. Yo quería primero agradecer a José la invitación para acompañarlos esta mañana. Segundo, José, somos compañeros en este tema desde hace como 10 años en una tribuna en el Ministerio de Salud, y bueno, ahora nos volvemos a encontrar en el tema minero y empujando el carro en el mismo sentido. Yo quería primero hacer una pregunta acá, ¿no? Y quería saber si por favor podrían levantar la mano quiénes son médicos acá. 3. Okay. ¿Quiénes ven temas de higiene exclusivamente? 2. ¿Y quiénes ven temas de seguridad? 2. Okay. Entonces, como verán, esto es bastante sintomático. Quería un poco, digamos,
apoyar lo que dice José, y es que nosotros hemos participado de una u otra manera también en la revisión del 055, ¿no? Hemos visto, conocemos el 046, ¿no? Y vemos cómo teníamos el reglamento de seguridad e higiene minera, y ahora aparece el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, ¿no? Entonces, yo imagino que ha habido ahí una intención estratégica de posicionamiento de un tema, pero también ahí de pasada se posiciona el otro, ¿no? Entonces, lo que yo quería era remarcar muy bien que no puede haber, o sea, finalmente lo que nosotros queremos, y después vamos a hablar de todos los temas, pero finalmente queremos dos cosas: que las personas no se accidenten y que las personas no se enfermen, ¿ok? Que las personas no se accidenten, ustedes, la mayoría de ustedes que ven los temas de seguridad saben cómo se hace, y para que las personas no se enfermen, ahí el tema es un poco más complicado, porque cuando hay un accidente, todos sabemos que aparece la gente de seguridad, el médico, la ambulancia, de repente hay sangre, es un tema más aparatoso, etc. En cambio, la enfermedad ocupacional ocurre de manera larvada, escondida, ¿no? En cómodas cuotas diarias, ¿no? Y las personas no se dan cuenta del tema sino hasta que ya están enfermos. Entonces, y el médico de salud ocupacional, si solamente hace salud ocupacional, lo único que va a hacer es ir verificando año a año cómo la persona se va enfermando, ¿ok? Entonces, la verdadera prevención de la enfermedad profesional no tiene nada que ver con la salud ocupacional, sino con la higiene, ¿okay? Entonces, la idea, ¿no?, es, si bien ya no está en el título, digamos, de este nuevo reglamento, la idea es que tengamos bien claro que sin higiene no estamos haciendo nada de salud ocupacional, ¿okay? Entonces, tenemos el tema de seguridad, que es bien conocido por ustedes, y el tema de salud, que es un tema que ahora lo vamos a conversar, y donde también se habla de algunos temas de higiene. Quería que eso quede un poco bien explícito, ¿no?, para que lo tengamos bastante claro durante el desarrollo de esta conversación. Yo no sé, al final va a haber un espacio para preguntas. Vayan tomando nota de su interés para poder discutir. Gracias, Raúl. Un término interesante es el de enfermedad ocupacional y su relación con otro término, que es el de enfermedad profesional. Una enfermedad profesional es también una enfermedad ocupacional. Una enfermedad ocupacional no necesariamente es una enfermedad profesional. La enfermedad ocupacional implica exposición, finalmente contacto o posibilidad de contacto con factores o peligros. Factores de riesgo es un término muy empleado en medicina, pero creo que muchos de nosotros vamos a identificarlos también como peligros, sobre todo en el marco de este reglamento, el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Son los peligros que finalmente llevan a la presencia de riesgos físicos, químicos, biológicos o ergonómicos. Hago esta distinción porque también en el decreto supremo 046 ustedes notaron que estos peligros físicos, químicos, biológicos y ergonómicos aparecen de una manera bastante fuerte. Cabe mencionar que a nivel de la normativa nacional de seguridad y salud en el trabajo, esta normativa, la que tenemos en minería, menciona específicamente las estrategias de prevención con relación a estos peligros. Por otro lado, la enfermedad profesional, y está resaltado ahí también en color azul y en color rojo, la enfermedad profesional alude a una dependencia laboral, es decir, estamos básicamente tocando el sector denominado formal. Esto significa, para comentarlo posteriormente, que un minero artesanal puede tener una silicosis o una intoxicación por mercurio y será una enfermedad ocupacional. Si el trabajador minero tiene una relación de dependencia laboral y está en situación formal, adquiere una enfermedad profesional en el segundo caso. Y mencionar aquí, dice, es reconocida por el Ministerio de Salud. Aludimos a la resolución ministerial número 480-2008/INSA, que establece el listado de enfermedades profesionales. Norma que a su vez, en un momento vamos a comentar lo que más detalle, norma que a su vez establece
el conjunto de enfermedades que activan la compensación o el reconocimiento o las prestaciones asistenciales y económicas correspondientes a una enfermedad profesional por el seguro complementario del trabajo y riesgo, que a su vez fue creado por ley número 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Otro término que aparece en nuestra norma es el denominado de dormir. Y creo que algunos de ustedes también tuvieron la posibilidad de hacer un seguimiento de esta norma en otros sectores, no solamente en el dinero. Resolución Ministerial número 375-2008-TR. Fíjense ustedes el ámbito. Va más allá, de repente, el sector minería va y abarca muchos sectores. También este término, es importante mencionar, finalmente alude a un conjunto de interacciones entre el trabajador y los elementos de su puesto de trabajo, su organización y de su ambiente. Esta norma, y lo vamos a detallarlo un poco más, tiene una extensión hacia los aspectos de identificación, evaluación y desarrollo de las medidas de control por las alteraciones a este conjunto de interacciones, influencias que hay entre el hombre y los elementos del trabajo. Nos referimos a ergonomía. Otro término que de repente vamos a conversar a medida que revisemos los artículos tiene que ver con el término examen médico ocupacional. Fíjense ustedes que aquí, en este detalle del término, por un lado el título menciona examen y por otro lado, abajo en la primera línea menciona evaluación. Esto es muy importante mencionar porque entendamos que el examen médico ocupacional es una evaluación. ¿Qué significa evaluación? Es una comparación. Y es una comparación de diferentes aspectos que tienen que ver con la salud, pero también con la enfermedad del trabajo. Básicamente, el examen médico ocupacional en algún momento va a estar orientado, por ejemplo, a la detección precoz, y vamos a comentar con Raúl también que este término es muy importante, porque precoz significa antes que se defina que la enfermedad está declarada. Y para esto va a haber una evaluación, va a haber una comparación de su estado de salud de manera más o menos periódica en algunos casos, o al inicio, o durante un cambio en el puesto de trabajo, o cuando reingresen a la empresa. Sí, yo quería agregar en el tema del examen médico ocupacional, ¿no?, que un examen particularmente importante es el examen de ingreso, ¿no? El examen de ingreso, nosotros digamos, admitimos a una persona para una determinada posición y tenemos que ver que obviamente la persona no tenga ninguna condición de salud que se agrave con este nuevo trabajo que estaría ingresando. Ahí tiene un tema un poco complicado, ¿no? Normalmente estos exámenes se hacen con proveedores terceros, ¿no? Normalmente uno contrata proveedores terceros y en el Perú no existe una instancia que garantice la calidad del servicio de esos proveedores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el modelo español, ¿no?, existe las auditoras de los servicios de prevención propios y ajenos. En este caso, en el Perú no lo hay. Tenemos la Superintendencia Nacional de Salud ahora, que era la Superintendencia de EPS antes, que un poco, digamos, podría tener ese alcance, pero al momento no lo tenemos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no?, con la elección de los lugares donde vamos a hacer los exámenes ocupacionales. Yo les digo porque a partir del 009 en 2005 salió una cantidad de proveedores, ¿no?, que nos tocaron las puertas y nos ofrecieron muchas cosas con unas variaciones de precio increíbles, pero donde no teníamos ningún argumento para poder evaluar el tema calidad, ¿no? Entonces,
no se trata de un examen médico, y eso se lo digo porque les va a servir, cumplir con la norma de hacer el examen médico, sino esto tiene que ser además un examen médico de calidad. En un lugar, digamos, hay varios proveedores en el mercado y hay buenos también en algunas provincias, ¿no?, donde uno puede acudir y tener la garantía, ¿no?, de que el resultado, de que uno va a poder actuar en función al resultado de ese examen. Es muy importante. Los exámenes periódicos, ¿no?, ya, digamos, verifican, ¿no?, la salud del trabajador, la siguen, y el examen de retiro igual, pero el examen de ingreso es muy importante, y en el camino hemos perfeccionado con nuestros proveedores muchas cosas, pero hay mucha suplantación, por ejemplo, ¿no? O sea, llevan al primo para que tome la placa. O sea, a la gente le interesa trabajar sin importarle mucho su salud, hay veces, ¿no? Entonces tenemos que ser doblemente cuidadosos en ver la calidad de los resultados de los exámenes ocupacionales, sobre todo en el ingreso. Gracias. Este término es interesante comentarlo porque incluso de manera especial este reglamento contiene 3 guías, especialmente la ingeniera Bruno Cayamba desarrollada ya de manera completa, acabada. Y por otro lado también las preguntas que ustedes realizaron cuando precisamente estuvo con nosotros el Ministerio de Minas, preguntaban acerca de las guías. Ustedes ven que aquí la extensión en que el documento menciona el término guía dice es un documento técnico, es cierto, es un documento técnico que establece estándares y procedimientos mínimos con la finalidad de uniformizar criterios para su aplicación. ¿Por qué son importantes las guías? Se mencionó, se dijo, las guías son un camino, las guías son una forma. Pero por otro lado, cuando las guías son puestas, incluidas en el contexto de un reglamento, evidentemente estas guías no son solamente un camino, sino es una forma obligatoria. Y esta forma obligatoria, también es necesario mencionar, tiene la extensión de disminuir la variabilidad que podamos tener en los procedimientos. Porque cuando existe una alta variabilidad en los procedimientos, podemos tener márgenes de error. Esto es muy importante, sobre todo en los aspectos de higiene, como se ha mencionado. En otros países, con un comentario extra, también hay guías de práctica clínica, y en nuestro país, lo vamos a mencionar, también hay algunos esfuerzos desarrollados muy meritorios, muy importantes, para que la labor médica, por ejemplo, en la empresa, disminuya su variabilidad y pueda manejar menores niveles de error. Entonces, allí el término que está puesto, ojalá se note, está en color rojo, dice mínimos. Entiéndase, por favor, este término mínimo más en el sentido de lo esencial. Es decir, aquello que no puede faltar y sobre lo que puede agregarse de una manera, digamos, más rigurosa si la empresa establece su práctica especial. Dice ahí abajo como un comentario, hay otros documentos técnicos que también pueden servir de referencia. Fíjense ustedes, hay otros documentos técnicos. Las guías son documentos técnicos, sí, pero también hay otros documentos técnicos que sirven de referencia para su manejo obligatorio. Por ejemplo, los manuales y, por ejemplo, las normas técnicas. Es importante mencionar que quizás en algún momento va a ser planteado entre la comunidad técnica de seguridad y salud ocupacional la necesidad de desarrollar manuales, la necesidad de desarrollar normas técnicas. Luego Raúl tiene ahí un comentario muy importante. Sí, el tema es, no sé si han escuchado, hay un término que está, digamos, circulando hace algunos años en la medicina, que se llama medicina basada en evidencias. ¿Okay? Yo me imagino que la mayoría de ustedes acá son ingenieros, ¿no? Y tienen muy claro el concepto de aseguramiento de la calidad, ¿no? Nosotros queremos asegurar la calidad de lo que hacemos, y en el caso de la medicina, esto también ha existido. Entonces, los médicos en el mundo, ¿no? Los médicos que manejan el
mejor estándar en el mundo, se guían por, digamos, jurisprudencia médica. O sea, hay cosas que están validadas y que son ciertas, que están publicadas, que se constituyen en guías, en estándares, y que hay que seguirlas. Con eso garantizamos dos cosas. Garantizamos la calidad de la prestación que estamos dando, ¿no? El resultado también, y garantizamos la seguridad de nuestros pacientes y clientes. Entonces es muy importante tener el concepto de aseguramiento, ¿no?, de la calidad del trabajo médico, ¿no? Las guías en general, las guías de las que habla José, que fueron un esfuerzo interesante del Instituto Nacional de Salud, ayudan a uniformizar eso, pero hay que difundirlas, hay que conocerlas, ¿no?, y hay que favorecer su uso. Pero es importante ese concepto de aseguramiento de la calidad, que los ingenieros lo manejan muy bien, también existe para el trabajo de los médicos. El siguiente término es incapacidad parcial. Hemos subrayado ahí especialmente el término permanente. Este es importante porque la actividad minera es una actividad de alto riesgo. Ustedes saben que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo establece una lista no exhaustiva de 26 ramas de actividad económica, y la actividad minera es una actividad muy importante que genera siniestros y alimenta las estadísticas de trabajo de alto riesgo. Ahí se menciona, es una pérdida parcial, o de un miembro o de funciones. A esto se le llama también de otra manera menoscabo. Y esta pérdida, de alguna manera, tiene un comportamiento permanente, y esto significa una merma en la capacidad de trabajo. También está la incapacidad, ya no parcial, ¿verdad? El concepto anterior, no es una parte de, sino es una incapacidad total. Y en este caso, el accidente, que es la contingencia más frecuente, incapacita totalmente al trabajador. Esta incapacidad permanente puede inclusive llevar a finalmente algo que se denomina la invalidez, y que de una manera ya más administrativa y estadística se registra cuando esta incapacidad total permanente continúa durante un periodo administrativo de 11 meses y 10 días. Ese es el momento en que se establece la condición de invalidez, por ejemplo. Tenemos la incapacidad total, en este caso ya no permanente, sino temporal. Y esta pérdida, como hemos hablado en casos anteriores, sea de tipo funcional, es hasta finalizar el tratamiento médico, volver a labores habituales, y se considera que esté totalmente recuperado. Este término totalmente recuperado, es importante mencionar, aparece de manera repetida en otros instrumentos normativos. Por ejemplo, el Decreto Supremo 003-98-SA, que es el reglamento técnico del Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo, porque la extensión de las prestaciones de salud en el espíritu del Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo menciona hasta lograr que esté totalmente recuperado el trabajador. Sí, yo tengo un comentario acá relacionado a estos temas de incapacidad, que es importante también tenerlo en el radar, ¿no? Si no me equivoco, en el mes de febrero del 2008, ¿no?, sale un fallo del Tribunal Constitucional, ¿no?, respecto al tema de enfermedades profesionales. Yo tuve el privilegio, digamos, de participar activamente en el tema de CCTR, una EPS que ya no existe, que se llama Guasalud, y si ustedes revisan, hasta antes del 2008, para las compañías de seguros y el CCTR, el tema estaba bien circunscrito, no había ninguna duda cuando se hablaba de accidente de trabajo, ¿no? Es más, usted también se ha referido a accidente de trabajo. Pero a partir de este fallo del Tribunal Constitucional se dicen varias cosas, pero tres importantes, ¿no? Primero, que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo sí tiene que ver con la enfermedad profesional, ¿okay? Entonces, eso era algo que las compañías de seguro no la veían,
y ahora tienen la obligación de tener prestaciones relacionadas a la enfermedad profesional. Lo segundo es que la enfermedad profesional no prescribe, ¿no? Entonces más adelante vamos a ver, ustedes que han leído el reglamento también, por ahí habla de guardar los archivos 40 años, qué sé yo. Oiga, la enfermedad profesional no prescribe, ¿ok? En 40 años nos quedamos cortos, ¿ok? Entonces, ese es un segundo fallo del Tribunal Constitucional. La enfermedad profesional no prescribe. Y lo tercero es que la aseguradora es la que se tiene que hacer cargo de los temas de pensiones, etcétera, de la enfermedad profesional, la última aseguradora que tuvo el trabajador. Entonces, por eso ustedes ven en la práctica que existe tanto filtro de parte de las aseguradoras, ¿no? Porque ellos admiten personas que obviamente estén en buen estado de salud, porque si no eso significa siniestralidad para ellos desde cero, ¿no? Entonces, en la lógica del asegurador, ellos también verifican de que la persona esté sana. Entonces, tenemos la enfermedad ocupacional no prescribe, la última aseguradora es la encargada del tema, ¿no? Y tenemos además que se forma la comisión de invalidez, ¿no? Comisión técnica, médica, de invalidez de las EPS, hay otras de salud, etcétera, y digamos que esa es la instancia más legal, ¿no? Que existe para definir un tema de enfermedad profesional, ¿no? Entonces hay que echar mano también de esta comisión. Esta comisión está al servicio de estas comisiones, están al servicio de todos nosotros. Entonces, cuando haya duda, ¿no?, con un tema de enfermedad profesional, esta comisión puede verificar el tema. Es una comisión de expertos, ¿no?, que existe, que es legal y que sale a partir de este fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, esta comisión es la que determina también los temas de validez y también los temas de menoscabo, ¿no? Porque esta palabra que usó José de menoscabo tiene que ver también con las indemnizaciones, pensiones, etcétera, y con la posibilidad de que vuelva o no vuelva al trabajo o que sea cambiado de puesto el trabajador. Entonces, este es un tema que todos debemos conocer muy bien, el tema del SSTR, relacionado al tema menoscabo, pero, ojo, que acá lo estamos viendo como bien relacionado a accidente, ¿no? Si lo leemos, estamos hablando de accidente, pérdida de un miembro, etc. No, esto también está relacionado a enfermedad profesional, ¿ok? Hay incapacidad por enfermedad profesional. Entonces, no perdamos de vista que en este reglamento, cuando hablamos de estas generalidades, hablamos de accidente, pero también hablamos de enfermedad. Bien, y dos términos importantes introducidos. Uno es el de medicina ocupacional y el otro de médico de salud ocupacional. Están bastante relacionados. El médico ocupacional, el médico que ejerce la medicina ocupacional, es aquel que tiene una especialidad médica. Y sepan ustedes que efectivamente en el país existen ya especialistas en esta rama de medicina ocupacional. Es más, medicina ocupacional y ambiental. Y de manera importante, de manera muy distintiva, con otras especialidades médicas, es una especialidad que se dedica no solamente al diagnóstico y al manejo del tratamiento que evita complicaciones, sino sobre todo a la prevención. Es una especialidad de las pocas que están orientadas a la prevención y al manejo, por supuesto, también de las lesiones por accidentes o por enfermedades. El médico de salud ocupacional, y vean ustedes esta definición, tiene en esta norma un manejo más de tipo administrativo. Se dice es un médico titulado, colegiado, habilitado o preferentemente con especialidad, pero que también cuente con una experiencia mínima de 5 años, por ejemplo en la gestión de un programa de salud ocupacional en Medellín. Como un comentario podemos decir, la gran mayoría de los profesionales que están laborando como médicos de salud ocupacional, si lo podemos señalar así de acuerdo a la norma, tienen un promedio ligeramente un poco por debajo de los 5 años, ligeramente un poco debajo de los 5 años. Hemos encontrado en una averiguación que hemos hecho con varias empresas, 12 empresas, de que el promedio está alrededor de 4.3. Entonces vamos a notar que quizás va a existir cierta dificultad para algunas empresas en adecuarnos a este requerimiento. En el tema de la
No estoy tan al día, no sé, me puede ayudar, pero un poco para que vean cómo es este tema de la formación en salud ocupacional, ¿ya? Los antecedentes. Existió los médicos hacen una especialidad médica que se llama una residencia. Ustedes han escuchado médicos haciendo su residencia en ginecología, en cirugía, etc. Había una residencia en salud ocupacional que era un convenio entre Saudan y la Universidad Peruana Cayetano